Santa Eufemia es un municipio con mucha historia por descubrir. El impresionante castillo de Miramontes es el vigilante mudo de la comarca de Los Pedroches y del espectacular bosque mediterráneo que, además del paisaje, nos ofrece un camino marcado por los olores y que alberga una gran riqueza botánica y faunística. Una ruta de algo menos de 5 kilómetros por la biodiversidad y la historia a través de la Sierra de Santa Eufemia. Esta ruta representa una combinación de lo histórico y de lo natural, combina paisaje e historia. Es representativo nuestro castillo de Miramontes, que desde donde se puede ver la unión de los tres grandes valles, de Los Pedroches, de Alcudia y de La Serena, y a la vez pues poner en valor todo ese medio ambiente y ese paisaje, esa unión entre el paisaje de montaña y la dehesa. Al mismo tiempo, pues brinda una oportunidad de acercarse a nuestros pueblos, pues para conocer a su gente, sus costumbres, su gastronomía y su patrimonio. La ruta comienza a unos 2 kilómetros del núcleo urbano de Santa Eufemia, entre los kilómetros 337 y 338 de la carretera nacional 502, en las inmediaciones de la Casa de Padre Nuestro, en el paraje conocido como de Los Negrillos. Aquí, un cartel informativo del proyecto Paisajes con Historia nos confirma que estamos en el inicio de la ruta de la Sierra de Santa Eufemia, un paisaje único declarado de interés cultural por la Junta de Andalucía. Tras dejar atrás unas parcelas de olivar que marcan el inicio de nuestra ruta, nos vamos a adentrar en un paisaje dominado por especies típicas del monte Mediterráneo, con matorral característico como la retama negra o escobón, nombre que hace referencia al uso tradicional de este arbusto, el cantueso o el labiérnago. Y ya empiezan a aparecer en el camino los primeros enebros, mientras que la jara pringosa en flor completa un paisaje que se disfruta también por el olfato. Bueno, al llegar a visitar el castillo de Santa Eufemia, lo primero que destaca es sobre todo el lugar que ocupa, ¿no? Ese dominio espacial que hace que, aunque los restos que hoy podemos ver son casi todos bajo medievales, es decir, de una construcción que comienza a finales del siglo XIII y está ampliándose hasta el siglo XV, aquí, en este lugar que ocupa el castillo, ha tenido que haber puntos de control más antiguos, ¿no? Si algún día conseguimos hacer un estudio arqueológico de la zona, sin duda alguna encontraremos restos bastante más antiguos, porque tenemos noticias de la existencia del castillo en época andalusí y sospechas de que en época romana e incluso en la prehistoria reciente este lugar pudo ser un lugar de control territorial importante. Lo que sí tenemos bastante claro es que Santa Eufemia, junto con el actual Pedroche y Belalcázar, el antiguo Gafic, son los tres núcleos fundamentales que han existido en la comarca y que se mantienen poblados en el momento de la conquista cristiana. Sabemos que Santa Eufemia es conquistada de manera efímera en el año 1155 por Alfonso VII, junto con Pedroche y Montoro, y de esta conquista pues queda una leyenda interesante de que hay un grupo de 33 italianos calabreses que participan junto con el rey Alfonso VII en la conquista, y que quizá de ahí viniera el nombre de Santa Eufemia por la veneración que se tiene en la zona de Calabria a esta santa. En cualquier caso, lo que sí es cierto es que unos años después volvemos a encontrarnos el castillo en manos musulmanas y el nombre de la población y del castillo es Santa Eufemia. Es decir, ya en época musulmana se le llamaba Santa Eufemia a esto, y así aparece documentado en el siglo XII. Además del castillo de Miramontes, en este entorno podemos encontrar otro monumento, en este caso natural. Catalogado como árbol singular de Andalucía, el piruétano del castillo de Miramontes es el de mayores dimensiones de toda la península ibérica y se muestra majestuoso desde la sierra,
con una proyección de copa de casi 100 metros cuadrados. De vuelta a nuestra ruta encontramos un ejemplo de la riqueza botánica de este entorno natural. Este es un ejemplo de enebro rojo o enebro de la Miera, que en la Sierra de Santa Eufemia se encuentra sobre todo en la vertiente nororiental y en la cumbre, donde forma un magnífico bosquete con ejemplares de más de 4 metros de altura. Un enebral que ha sido catalogado como arboleda singular debido a que estas formaciones arbóreas son poco frecuentes en Andalucía. La Sierra de Santa Eufemia, debido a su situación y conexión con bosques casi vírgenes, ofrece una biodiversidad que ha atraído desde hace años a expertos como Pedro Jordano. Este biólogo cordobés, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es uno de los 56 españoles incluidos en la lista de las mentes científicas más influyentes del mundo. Mi vinculación con Santa Eufemia es vinculación de cordobés, porque yo soy nacido en Córdoba, soy natural de Córdoba, y ya desde antes de empezar mi estudio universitario en la carrera, estaba todavía en el bachillerato, en el colegio, pues salía mucho al campo muchísimo por todas partes de la provincia de Córdoba. Y entonces uno de mis sitios donde iba, pues no con mucha frecuencia, pero vamos, varias veces, pues era toda la Sierra de Santa Eufemia. Y me interesaba mucho pues explorar la historia natural del sitio, los animales, las plantas, mamíferos, aves, reptiles, de todo. Y desde la perspectiva del itinerario, yo creo que es una introducción muy buena al paisaje del norte de Sierra Morena, justo ya en el límite con la zona de La Mancha y casi hacia el oeste con Extremadura. Es una zona limítrofe y por ese carácter pues tiene una componente muy interesante de biodiversidad muy alta, y también no solo eso, sino también lo que conocemos por geodiversidad, que es la diversidad geológica. El sustrato geológico de toda esa zona de Santa Eufemia es riquísimo en tipos de suelo, en tipos de distintas rocas. Esa diversidad de sustrato pues da lugar a una biodiversidad muy alta, tanto de plantas como de animales, de invertebrados y de vertebrados. Desde plantas, por ejemplo, se conoce que la flora de los pedroches, solamente la flora de los pedroches, tiene listadas casi 450 especies de plantas y gran parte de ellas las podemos encontrar allí. Algunos endemismos, como por ejemplo un trébol del género Marsilea, que es un trébol de 4 hojas, es un endemismo de la península ibérica, pues lo tenemos representado ahí. O por ejemplo en los sitios con agua y con agua más estancada, los nenúfares blancos, que es una especie vulnerable, está catalogada como vulnerable. Entre los mamíferos pues destacaríamos muchos carnívoros, el gato montés, por ejemplo, de la zona en Sierra Morena donde todavía podemos encontrar gato montés, garduña, zorro por supuesto, meloncillo, jineta. Ya al final, sobre todo ya dando al arroyo Tamujar y al río Guadalmatilla, pues son cursos de agua en los que podemos encontrar hasta 6 especies de peces endémicas de la península ibérica. Y es muy interesante también desde el punto de vista ornitológico. Por ejemplo, solamente en el enclave del castillo de Miramonte pues podemos encontrar hasta 40 especies de aves diferentes, entre las que podemos destacar, por ejemplo, el roquero solitario, la cogujada montesina, aves muy interesantes, el águila perdicera, aves típicas de roqueros, el avión roquero, alimoche, búho real, especies muy interesantes de la zona de roca. Y todos esos roquedos que dan ya vista al Valle de los Pedroches, donde en invierno, por ejemplo, pues es un espectáculo ver la invernada de las grullas. Las podemos encontrar allí muy cerca de Santa Eufemia, abutardas, sisones, en fin, todas las especies que caracterizan la dehesa, especies muy interesantes como los críalos, que son esas especies de cucos que parasitan a los nidos de las urracas, por ejemplo, y tienen una biología y un comportamiento que es fascinante. Es decir, el itinerario es una especie de museo en el que vemos pues toda esa biodiversidad del Valle de los Pedroches. A pocos metros del panel informativo de fauna y flora encontramos otro que nos indica que nuestra ruta por la historia, la flora y la fauna de la Sierra de Santa Eufemia termina aquí.